Pues así, hermanos, yo les voy a invitar que abramos nuestra escritura y vamos a abrir la escritura allá en Marcos capítulo 7. Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, le vamos a dar lectura a 2 versículos aquí. Gloria a tu nombre, Señor. Marcos capítulo 7, pueden dar un amén si así lo tienen ya. Marcos capítulo 7, vamos a darle lectura a los versículos 14 y 15. Amén. Dice en el Evangelio de Marcos capítulo 7 versículos 14 y 15. Dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre en que entre en él que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Por favor, sean tan amables, iglesia, tomen su lugar. Y así con este texto vamos a dar inicio a este tema. Lo he titulado: ¿qué hay en tu corazón? Amén. El tema de hoy: ¿qué hay en tu corazón? Dice aquí en la escritura, versículo 14 y 15: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Vamos a analizar lo que Jesucristo les dijo aquí en este versículo. Jesucristo al decir tales palabras no se enfocó en una o dos personas, sino que le recitó las palabras a todos los que estaban presentes, a todos aquellos que estaban a sus alrededores. Les dice: oídme todos y entended. ¿Por qué les dice entender? La palabra entender la está usando aquí nada más y nada menos para llamar su atención, para que se enfoquen y estén atentos a lo que Él va a decir. Dice: oídme todos y entended. Al decirle oídme todos simplemente es para llamar su atención. Al decirles entender es porque lo que les va a recitar, por lo que les va a decir, simplemente es de grande importancia. Ahora el versículo 15 nos dice, el mensaje que les va a dar dice: nada hay fuera del hombre, dice, que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Amén. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del corazón. Ciertamente la misma escritura nos enseña que del corazón salen, bueno, ahorita lo vamos a ver a continuación, todas las cosas malas del corazón del hombre salen. Pero nosotros ya como cristianos debemos de haber entregado nuestro corazón a Dios con un propósito. ¿Cuál es ese propósito de entregar nuestro corazón a Dios? ¿Cuál es el propósito de entregar nuestra vida o nuestro corazón a Dios? ¿Acaso no entregamos nosotros nuestro corazón a Dios con el fin de que Él lo perfeccione? ¿De que Él sea quien lo haga mejor? Ahora, analizando este texto y este tema, dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Ahora, ciertamente por lo que viene siendo las palabras que se estaban recitando aquí entre los fariseos y los escribas, desde el versículo 1 nos dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Amén. No comen. Dice el versículo 4: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Él respondiendo, les dijo: hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿dónde está? Lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hoy en día se han levantado muchas doctrinas de esta manera, que ponen rudimentos, establecimientos puestos por el hombre y dicen que eso es servirle a Dios, pero no es así. Versículo 8 nos dice: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que un hombre, dice, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, y no les dejáis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Nada más hasta ahí. Ciertamente los escribas, los fariseos, estaban censurando lo que los apóstoles habían realizado: el haber ingerido o el haberse puesto a comer sin haberse lavado las manos. Ellos estaban condenando como ya para mandarlos al infierno, diciendo que era algo tan malo, diciendo que no debería de haberse puesto así las personas a comer, puesto que tenían las manos sucias. Ciertamente en la misma escritura nos enseña por qué Jesús empieza a recitar tales palabras. Ciertamente dice el versículo 14: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, porque ciertamente ellos, toda la gente, no solamente los escribas, no solamente los fariseos, sino que ya toda la gente que habían sido enseñados por escribas y por los fariseos, ya estaban llevando una tradición en vez de seguir a Dios. Los escribas y los fariseos ya estaban llevando más bien lo que viene siendo una tradición en vez de guardar los mandamientos de Dios, así como Jesús se los empieza a recitar. Por eso les censura y por eso les dice: oídme todos, o sea, presten atención, porque lo que voy a decir es importante. Dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Amén. Eso es lo que contamina al hombre. Ahora, ¿cuál es el tema, iglesia? ¿Qué hay en tu corazón? Amén. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué quiero que veamos qué hay en nuestro corazón? Porque ciertamente como hijos de Dios, porque ciertamente ya como siervos de Dios, debemos entender, debemos de saber, estar seguros de lo que hay en nuestro corazón. Porque ya como siervos de Dios no puede haber muchas cosas. Ya como hijos de Dios no deben de haber muchas cosas. Entre ellas vamos a empezar a recitarlas, amén. En la escritura vamos a ver nosotros en Jeremías, capítulo 17, ¿cómo es el corazón? ¿Cómo es el corazón? Esta es una pregunta que quiero que veamos la respuesta, amén. ¿Cómo es el corazón? Amén. ¿Lo tenemos, iglesia? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Quiero que lean lectura, iglesia, juntamente conmigo. Jeremías 17, 9. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón, iglesia? Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si hay una cosa engañosa en este mundo, simplemente es el corazón. Hay muchas veces que nosotros decimos: el único que engaña es el diablo. No. Ciertamente nosotros podemos ver que el mismo corazón puede engañarnos a nosotros mismos. El corazón simplemente está dotado de maldad desde su juventud, y lo vamos a ver en algunos textos más adelante.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Como el corazón simplemente tiene esta naturaleza, simplemente por ser humano, debemos tener cuidado con él. No porque ya estemos en la iglesia, no porque nosotros ya estemos asistiendo a las congregaciones, no quiere decir que por eso ya tenemos un corazón puro, un corazón bello, un corazón perfecto. No, podemos estar un mes, podemos haber estado una semana o quizás años si se quiere ver así. Pero si Dios no es quien transformó nuestro corazón, el corazón por naturaleza es perverso. Por eso es que se ha visto en muchísimas ocasiones, aún en las iglesias cristianas, que se levantan personas hablando mal, vociferando, insultando. En vez de tener un amor en comunión los unos con los otros, parece que están como perritos y gatos. Andan pero, dice, y los que los están viendo dicen, no, y eso que son hermanos. Lo bueno es que son hermanos, si no, ya se hubieran matado, ¿cierto? Simplemente, ¿por qué? Porque ya les decía, si Dios no ha cambiado el corazón, a pesar de que tengamos años dentro de una iglesia, sigue siendo perverso, porque esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza del corazón, engañoso y perverso. Ahora, ¿qué viene siendo la palabra engañoso o el engaño? ¿A qué aplica? Estamos en un estudio de iglesia. ¿Qué quiere decir la palabra o qué entendemos por engañoso? Que no se puede confiar en él. ¿Por qué? Porque es falso, ¿cierto? A pesar de que las cosas las entienda, a pesar de que las cosas las comprenda, simplemente por ser de naturaleza pecaminosa, no podemos confiarlo. No podemos confiar en nuestro corazón. Hay muchísimas ocasiones que me ha tocado a mí oír: yo voy a hacer lo que me dicte el corazón, yo voy a hacer lo que el corazón me mande, yo voy a hacer lo que el corazón me diga. ¿Y qué va a decir el corazón siendo de una naturaleza tan mala? ¿Acaso el corazón va a impulsar a hacer las cosas buenas? No. Simplemente las cosas buenas simplemente salen del corazón que verdaderamente tiene su vida entregada a Dios, de aquel corazón que verdaderamente Dios es quien lo ha cambiado. De este sí se pueden esperar cosas buenas. Amén. De este sí. De alguna otra persona que realmente no tiene su corazón en Dios, por naturaleza es un corazón perverso y no se puede sacar cosas buenas. Y lo vamos a ver en la escritura un poquito más adelante. Amén. Quiero que entendamos pues, engañoso es el corazón y más que todas las cosas. Quiero que analicemos desde cuándo empieza a ser engañoso y perverso. ¿Desde cuándo? ¿Quién me puede decir desde cuándo, iglesia? ¿Ah? Amén. Desde la juventud. Amén. Vamos a ver algunos textos, quiero que me acompañen ahí. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Quiero que analicemos algunos males que hay dentro de lo que viene siendo el corazón. Y esto es desde la juventud. Quiero que me acompañen al libro de Génesis. Vamos a recitar una porción donde Dios destruyó la tierra con el diluvio. Amén. Génesis capítulo 8. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Vamos a darle lectura juntos también a este texto. Amén. Génesis capítulo 8. Amén. Ya veíamos nosotros, les decía, vamos a recitar nada más alguna pequeña porción de lo que viene siendo el diluvio. No vamos a recitar todo el diluvio. ¿Saben ustedes por qué Dios destruyó a la tierra de allá contemporánea de Noé? Bueno, antes de darle lectura aquí al versículo 7, vamos a ver por qué lo destruyó. Amén. En el capítulo 6. Amén. Versículo 5. No, para no leerlo todo, puesto que el tiempo es limitado. Amén. Génesis capítulo 6, versículo 5. Para ver la razón por la cual Dios destruyó la humanidad. Dice Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era? Mucha en la tierra, y que todo proyecto de los pensamientos del corazón de ellos era raramente por allá venir haciendo un mal. ¿Así dice?
Dice, era de continuo solamente, ¿qué cosa? El mal. Por esta razón es que Dios destruyó al pueblo contemporáneo de allá de Noé. Tanto los de la raza de que habían sido descendientes de Abraham, de Adán, Set, Enos, Cainán. Bueno, toda esta genealogía hasta llegar a la descendencia de Noé. Toda esa raza, toda esa multitud que habían sido descendientes de Sem, estos fueron personas que perecieron juntamente con la raza impía. ¿Por qué? Porque no por haber sido el pueblo que Dios escogió para sí, no por haber sido el pueblo que Dios se había apropiado, no por haber sido descendientes de Sem, no por eso quiere decir que tengan un corazón más dedicado a Dios. No. Somos humanos y aunque estamos con Dios, si nos descuidamos, nuestro corazón se vuelve perverso. Amén. Por eso es que Dios quiso raer la humanidad de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque la maldad era mucha. La maldad siendo suficiente, dice en la misma escritura, que Dios mandó a Noé que hiciera un arca para preservar la vida de la humanidad, y solamente fue salvo él, su esposa, sus hijos y sus nueras, únicamente. Hablando de ya de millones de habitantes, para esa época solamente fueron salvos 8 personas. Y vemos aquí, después de que Dios dio el diluvio, en la escritura nos enseña que fue pasadito de un año donde Noé estuvo dentro del arca. Ciertamente solamente estuvieron en la lluvia lo que son 40 días, 40 noches, pero en la escritura nos enseña que el agua sobre la faz de la tierra aún no había menguado. Entonces el tiempo se prolongó a que Noé estuviera un año, me parece que es 1 mes y 10 días, si mal no recuerdo, el tiempo que Noé estuvo en el arca. Ahora, cuando Noé salió, dice en la misma escritura que Noé plantó una viña, bueno, y de las palomas dice que él tomó palomas para ofrecer un sacrificio a Dios. Y esto ya lo vamos a ver acá, en Génesis capítulo 8 les había dicho. Amén. Desde el versículo 20, dice, capítulo 8, versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde la juventud. Dice, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Por qué la escritura nos está diciendo? ¿Cómo nos está diciendo acerca de la maldad del hombre? Díselo una vez más, dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Yo les voy a preguntar, iglesia, ¿a qué edad comienza la juventud? ¿Qué edad podemos nosotros aplicar para decir, ya está en una etapa juvenil? ¿Ah? ¿A los 18 se empieza a ser joven? Ese ya es un adulto. ¿A qué horas es la etapa de la juventud? Según lo que viene siendo los resultados o lo que dicen la misma ciencia, los científicos cuando hacen los análisis de los promedios, ellos dicen que a los 8 años un niño, unos poquito antes, otros poquito después, pero ya a los 8 años es un promedio donde el niño ya sabe el bien y el mal, ya alcanza a discernir lo bueno y lo malo. Amén. Entonces desde allí se le empieza a atribuir la juventud. ¿Por qué? Porque ya razona de una manera más centrada. De allí hacia atrás, los primeros 7, 8 años, no se le puede considerar un joven, porque ciertamente tiene una mentalidad aún muy infantil. El niño desde que nace hasta sus 7, 8 años puede razonar de una manera muy incorrecta.
Pero ya de los 8 años en adelante ya empieza a tener una concepción en su mente de lo que son las cosas. Ya empieza a tener unos pensamientos más maduros. Inclusive si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros estamos con un niño de 7, 8 años en adelante, ya hasta inclusive altercan con uno, diciendo no, ¿sí? Dicen no, así no son las cosas. ¿Por qué? Porque ya se defienden. Dicen no, es que no es justo. Y ya te empiezan a querer altercar un poco. ¿Por qué? Porque ya tienen una madurez en su mentalidad. Yo no estoy hablando de una madurez ya adulta, no, ya está empezando a madurar un poquito. Amén. Entonces desde entonces se le considera la juventud. Allí es donde aplica la juventud. Amén. Por eso nos dice Génesis capítulo 8 versículo 21. Nada más lo voy a recitar. Dice, porque el intento, no lo voy a leer todo, nada más la frase que quiero que veamos. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde allí el ser humano, cristiano o no cristiano, puede tener un corazón perverso. Amén. El que no está con Dios por naturaleza tiene un corazón perverso. Y el que está, digamos que un niño que haya nacido en cuna cristiana, si no se tiene el cuidado de los padres, porque tenga una buena educación para que vaya asimilando realmente que tiene que optar por hacer las cosas bien, se va a almacenar en su corazón pensamientos no adecuados. Vamos a darle continuación, amén. Entonces, quiero que vayan allá al libro, el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Gloria al Señor. Amén. El Evangelio de Mateo, capítulo 12. Amén. Gloria al Señor Jesús. Mateo, ¿lo tenemos ahí? Capítulo 12. El capítulo 12 de Mateo le vamos a dar lectura al versículo 35. 12:35. Amén. Vamos a analizar esto y dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro, ¿qué saca? Malas cosas. Ahora vamos a empezar a hacer la diferencia. Como ya le decía, el hombre simplemente por naturaleza puede tener un corazón perverso. A pesar desde que tenga su niñez, si no se le empieza a instruir, que los padres tengan la preocupación por instruirle de una manera correcta, lo que va a venir pasando es que ese niño, a pesar de ser hijo de un pastor, va a tener una mentalidad perversa, una mentalidad engañosa. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del corazón del hombre. No estamos exceptuados nosotros porque ya estamos de cristianos. No estamos exceptuados nosotros porque ya pertenecemos a la iglesia. No. Simplemente esa es la naturaleza de todo ser humano. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Mucho, mucho cuidado. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener cuidado, iglesia? Porque simplemente si nos dejamos llevar por nuestro corazón, ¿a dónde nos va a mandar? Es la pregunta. ¿A dónde nos va a mandar nuestro corazón? Amén. Ahora quiero que nosotros veamos algunos puntos donde nos dice en la escritura. Dice, porque los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez, dice, todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. ¿Qué sale del corazón del hombre? Vamos a mencionarlas. Hay 13 cosas que quiero que estemos atentos para que las contemos. Dice, número 1, malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo y insensatez.
todo esto sale del corazón del hombre. Todo esto sale ¿de dónde? Del corazón del hombre. Ahora, ¿qué tanto cuidado tenemos que tener nosotros? ¿Ah? Yo les voy a preguntar, iglesia, ¿qué tanto cuidado tenemos nosotros? ¿Ah? ¿Cuánto hemos cuidado nuestro corazón cada uno de nosotros? Amén. Quiero que vayamos allí para ver estas porciones. Quiero que vayamos allá a Marcos, donde estábamos iniciando el tema, Marcos capítulo 7, para darle continuación a la lectura en este capítulo. Marcos, ya habíamos dado lectura aquí, desde el capítulo 1 hasta el versículo 15, capítulo 7, versículo 1 al versículo 15, pero vamos a continuar dando lectura y nos dice así: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron los discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale y sale a la letrina. Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos. Versículo 20 dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Ahora vamos a empezar a ver la porción o la lista de cosas que les mencionaba. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres ¿salen qué? Número 1, vamos a contarlos. Dice: malos pensamientos, adulterios, 2, fornicaciones, 3, homicidios, 4, hurtos, 5, las avaricias, ¿cuántos van? 6, las maldades, 7, el engaño, 8, la lascivia, 9, la envidia, 11, la maledicencia, 12, la soberbia, 13, la insensatez, 14, miren, yo me estaba quitando una de por ahí, ¿cierto? Ya son 14. Bueno, quiero que los analicemos detalladamente. ¿Qué son los malos pensamientos? ¿Ah? ¿Cómo podemos nosotros describir los malos pensamientos? Porque dice la misma escritura, versículo 21, para entender por qué está tratando todas estas cosas, dice el versículo 21, la primera frase, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen. Pero voy a analizar esa porción, la primera frase, porque de dentro del corazón de los hombres. ¿De cuáles hombres? Esta es la pregunta, ¿de cuáles hombres? En general, ya no aplica a la generalidad, aplica solamente a aquella persona que no ha entregado su corazón a Dios. Amén. De los hombres que viven una vida humanamente, supuestamente normal, una vida que está entregada a la lascivia, una vida que está simplemente entregada a satisfacer sus deseos carnales. Pero siempre nosotros podemos analizar que un verdadero cristiano ya no va a tener malos pensamientos, ¿cierto? Ya va a controlar su mente. ¿Por qué? Vamos a analizar algunos textos que quiero que los veamos acá. Dice en la escritura, amén, allí en 2 Corintios capítulo 5, vamos a volver a darle lectura a este texto, en Marcos 7, 21. 2 Corintios capítulo 5. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Qué nos dice ahí, iglesia? Segunda de Corintios 5, 17. Nos dice así: de modo que si alguno está en ¿dónde? ¿O en quién? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿De quiénes?
¿De toda la raza en general también? Estas palabras se las especifica a un grupo nada más, a un grupo específico. ¿Cuál es ese grupo específico? Ciertamente nosotros podemos ver, dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? La naturaleza perversa y pecaminosa del ser humano. Esa ya pasó. Ahora, ¿cómo es el ser humano? Una nueva criatura. Nos dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas de aquel que está en Cristo. Amén. El texto que veíamos nosotros nos dice que el corazón, de dentro del corazón salen, ¿qué cosa? Dice, los malos pensamientos. El número 1, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas cosas de dentro del corazón salen, pero de dentro del corazón del hombre que no está en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas esas cosas ya no son más. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado un corazón diferente. Amén. Para confirmar esto mismo, vamos a Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Amén. Vamos a analizar nada más una frase de este versículo. ¿Qué es lo que nos dice en este versículo? Nos dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 5. Nos dice de esa manera: y el que estaba sentado en el trono dijo. ¿Quién está sentado en el trono, iglesia? Cristo Jesús. Amén. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién es el que cambia el corazón del hombre? Cristo. ¿Quién es el que cambia el corazón del ser humano? Solamente Dios puede hacerlo. El ser humano, por mucho que se esfuerce, por mucho que se adentre en algunas denominaciones, o simplemente que asista a algún grupo, quizás le puedan dar alguna manita. Yo no voy a decir que no. Hay grupos que son especializados para superar ciertas cosas que el ser humano trae, pero no hay como la mano poderosa de Dios. Esa sin duda desarraiga por completo, quitando desde la raíz lo que el ser humano pueda traer. Amén. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Gloria a nuestro Señor. Si lo tenemos, damos un amén. Amén. Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Amén. Vamos a analizar este versículo. Ezequiel 36, 26. ¿Lo tenemos, iglesia? Nos dice así: os daré un corazón, ¿cómo? Un corazón nuevo. Entonces yo les voy a preguntar, iglesia, el corazón perverso que tiene el ser humano por naturaleza, ¿a dónde se va? ¿Y cómo es el corazón que Dios nos da? ¿Será igual de perverso y engañoso como el que teníamos antes? ¿Cómo Dios nos da las cosas? ¿Acaso Dios no lo que hace lo hace perfecto? Ciertamente el ser humano por naturaleza viene con un corazón perverso, pero aquel que entrega su vida a Dios, verdaderamente goza de tener un corazón nuevo. ¿Estamos de acuerdo? El que entrega su vida a Dios, como le digo, es un grupo selectivo, es un grupo exclusivo. No todas las personas, a pesar de que estén en la iglesia, no todas tienen ese corazón nuevo. ¿Por qué? Porque no lo han entregado a Dios verdaderamente. O lo han entregado hasta ciertas áreas, pero no del todo. Entonces vemos, dice, os daré un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra
carne el corazón de piedra. Amén. Y os daré un corazón de carne, un corazón dócil, un corazón vulnerable, un corazón que gusta de hacer la voluntad de Dios. Este corazón, ¿quién lo pone? Dios. Solamente aquel que entrega su corazón, entonces Dios le da a cambio un corazón. No estamos hablando físicamente o literalmente de que Dios vaya a sacar de nosotros nuestro corazón y vayamos nosotros entonces a decir, bueno, ya tengo un corazón literalmente nuevo. No, se refiere a que Dios transformará tu mente, a que Dios te dará la capacidad de decidir. A pesar de las cosas que la carne le gustan, vas a tener la fuerza, vas a tener la capacidad de ¿qué? De decidir hacer las cosas que a Dios le agradan. Ese corazón o esa fuerza de voluntad va a estar en ti. ¿Por qué? Porque Dios es quien la ha puesto, porque es Dios quien te lo ha dado. Si no fuera Dios quien pone este nuevo corazón, en vano sería todo. Pero sin embargo nosotros vemos que el corazón de cada uno de nosotros, es nuevo y es perfecto delante de Dios, porque es un corazón que Dios nos ha puesto para agradarle a Él. Vemos aquí en la misma escritura, ya veíamos ahí en Corintios, dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Apocalipsis 21:5 también. Aquí mismo Ezequiel 36:27 nos dice, 26, os daré un corazón nuevo. Ese corazón nuevo es un corazón conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, quiero que vayamos allá a Samuel capítulo 13. Gloria al Señor Jesús. Primera de Samuel, capítulo 13. ¿Lo tenemos? Amén. Primera de Samuel, capítulo 13. Me disculpan si no alcanzo a mencionar perfectamente, pero me siento un poquito agripado, poquito nada más. Amén. Primera de Samuel, capítulo 13. ¿Lo tenemos, iglesia? Vamos a darle lectura al versículo 14. ¿Por qué es que Dios está hablando estas palabras aquí? Simplemente porque el rey Saúl, el rey que Dios había establecido, había sido un rey desobediente, un rey que gustaba de hacer lo que le daba su voluntad. En cambio, Dios dice a Samuel que ya se había escogido un varón. Vamos a darle lectura aquí. Dice, versículo 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿De quién hablaba? Ciertamente son pues palabras del profeta Samuel, que se dirige a Saúl. Amén. Este Saúl simplemente había desobedecido no una sola vez a Dios, había desobedecido en varias ocasiones a Dios. Por lo tanto, ¿qué fue lo que pasa? Dios lo desterró de su reinado. Pero más sin embargo, Dios ya había asignado a un jovencito como dice aquí, a un varón conforme a la voluntad de su corazón. Ahora yo les voy a preguntar, ¿por naturaleza David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios? ¿Por naturaleza era el corazón de David? No. Por naturaleza el ser humano tiene un corazón perverso. Pero más sin embargo nosotros vemos cómo él tocando el arpa, cómo él cuidando las ovejas de su padre, alababa y exaltaba a Dios. Simplemente era un jovencito que buscaba de Dios, y Dios le había puesto ese corazón conforme a la voluntad de Dios. Dios le había dado la capacidad a este jovencito de actuar conforme a su voluntad y no conforme a una naturaleza pecaminosa. Porque si nosotros atribuimos si nosotros decimos que el jovencito Samuel exceptuaba a la humanidad diciendo que sí tenía un corazón
conforme a la voluntad, todo el resto de la escritura quedaría en falso. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es perversa. Mas sin embargo el corazón de David había sido tocado por Dios. El corazón de David había sido moldeado por Dios. Por eso la naturaleza perversa de David, quizás cuando este era un niño, quizás cuando este estaba ya todavía en su juventud, Dios fue tratando con esta vida, moldeando este corazón. Así como dijo por el profeta Ezequiel, Él cambiaría el corazón perverso por uno bueno. Él cambiaría el corazón de piedra por uno de carne. Asimismo, a este David fue Dios quien le puso un corazón nuevo. Fue Dios quien le puso un corazón bueno, un corazón agradable a Dios. Por eso cuando recita aquí las palabras dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Era un corazón con el cual Dios ya estaba tratando. Un corazón con el cual Dios ya, con este jovencito, ya tenía una relación con él. Por eso era un corazón que Dios había moldeado, un corazón conforme al agrado de Dios. Amén. Vamos a volver allá a Marcos, capítulo 7, les había mencionado, volveríamos a esa cita. Marcos, gloria a Dios, capítulo 7, versículo 21, una vez más en adelante. El tema es pues, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué? Porque como cristianos debemos saber qué es lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Porque hoy en día ya no podemos estar nosotros jugueteando diciendo, pues sabe que habrá en mi corazón. No, hoy en día, si nosotros no nos cuidamos, dice la misma escritura, que el diablo anda como león rugiente. Dice en la misma escritura que el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Y ténganlo por seguro, el maligno no duerme, no se tienta el corazón, porque quizás ni tenga. El corazón simplemente la intención de Satanás es arrasar con toda la humanidad, arrasar con lo que viene siendo la creación de Dios. Vemos aquí, dice, versículo 21, ya les comentaba, ¿de qué grupo de personas es de quien salen estas cosas? ¿De quiénes? Versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Dice, todas estas maldades de dentro del corazón salen. ¿Y qué pasa? ¿Se contamina la carne? ¿Es a lo que se refiere? Se contamina el alma. Porque todas estas cosas, como lo que viene siendo el adulterio, fornicación, el homicidio, el hurto, avaricias, maldades, etcétera, todas estas cosas son pecado delante de Dios. La carne no pasa de que cargue. Si una persona se alimenta de una manera incorrecta, no pasa de que cargue en sí, que hasta se venga enyerbando solamente. La persona cuando ingiere algo, cuando la persona ingiere, puede ser que ingiera cosas nutritivas y cosas que le pueden ocasionar algún mal. Así muchísima gente se ha envenenado a sí misma, como ya les decía. Pero esto no es a lo que se refiere, no está hablando de la contaminación de la carne, no, sino de la contaminación del alma. Ahora, ¿el corazón qué es lo que contamina? ¿La carne? ¿A qué contamina? Al alma. El alma es lo que contamina el corazón. Ahora, como ya les comentaba, dentro de la persona que no ha entregado su corazón a Dios, dentro de la persona que no es Dios quien le ha cambiado su corazón perverso, de que no le ha cambiado ese corazón de piedra por uno bueno, por uno de carne, por uno sensible a su voluntad, de esa persona verdaderamente, sin duda alguna, salen todas estas cosas. Mas no de aquel que Dios ya cambió su corazón. ¿Por qué? Porque la persona que se acerca a Dios, Dios quita ese corazón y pone uno nuevo, según nos decía el profeta Ezequiel. Amén.
el corazón Dios lo cambia. Como ya les decía, no me refiero literalmente, no es un trasplante, no. Se refiere a que Dios le da la fuerza de voluntad al ser humano de optar por las puras cosas buenas, no por las que quizás estén bien y quizás no. Simplemente tiene la fuerza, tiene la capacidad de optar por las cosas buenas, por hacer el bien a la humanidad y por estar agradando a Dios siempre. Esto es en el corazón del ser humano, la fuerza del ser humano. Ahora, yo quiero mencionar esto, iglesia. Si nosotros leyéramos esta porción de la Escritura de Marcos capítulo 7, versículo 21, que nos dice, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Ahora, ya con un corazón cambiado, ya con un corazón bueno delante de Dios, entonces, ¿qué saldría? Si este texto nos diera la contraria, bueno, esto es de un corazón perverso. Las cosas que aquí menciona salen de un corazón perverso, pero ahora ya que nosotros tenemos un corazón santo, ya que nosotros tenemos un corazón bueno, ¿qué diría este texto entonces? Lo contrario. Ya no serían malos pensamientos. ¿Qué serían? Buenos pensamientos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un corazón bueno, porque ya tenemos un corazón sano, un corazón cambiado de su maldad a las cosas buenas. Este texto diría de esta manera semejante, como ya les decía, dice, porque de dentro del corazón salen, número 1, malos pensamientos. Si dijera lo contrario, o sea, de un corazón bueno, diría, porque de dentro del corazón salen los buenos pensamientos. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya sería un corazón renovado. Ahora, en vez de decir los adulterios, ¿qué diría? Podría aplicar a lo que viene siendo la abstinencia sexual. Dice aquí mismo que salen, ¿qué cosa? Dice, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, ¿cierto? Los homicidios, los hurtos, avaricia. Bueno, vamos a estar desglosando un poquito. ¿Qué sería lo contrario? Dice que salen los malos pensamientos, lo contrario sería buenos pensamientos. Las fornicaciones, ya decía, adulterios y fornicaciones. ¿Qué diría? La abstinencia sexual. La abstinencia sexual. Ahora, ¿qué sería lo contrario de homicidios? ¿Ah? Porque ya no hay ese corazón perverso. En el corazón que se ha entregado verdaderamente a Dios, ya no le va a surgir un homicidio. ¿Qué le va a surgir? El deseo de vivir, ¿cierto? El deseo de que las personas vivan. Ya no va a matar a otra persona. Si acaso le han hecho mal, ¿qué es lo que va a hacer? Perdonar. En vez de ir a vengarse, en vez de ir a tomar fuerza diciendo, me lo hiciste, vas a ver. Simplemente, a pesar de que le hagan lo más perverso del mundo, si tiene verdaderamente un corazón diferente, va a tener la fuerza de voluntad diciendo, optando por inclusive hacerle el bien a tal persona. Ahora, vamos a ver también lo contrario de los hurtos. ¿Qué sería lo contrario de robar? Bueno, del corazón perverso sale el robar. Del corazón bueno, ¿qué saldría? Sería inclusive dar. Amén. En vez de robar, porque robar es tomar lo que no es tuyo, ¿cierto? Lo contrario sería, en vez de quitar, dar. Esto saldría del corazón nuevo. ¿Qué es la avaricia? ¿Qué me dice que es la avaricia? Gloria a Dios. Tener más, el deseo excesivo de tener más. En el corazón bueno, ¿qué saldría? Sería una conformidad contigo, inclusive si hay bienes, inclusive repartir al que tenga necesidad. Amén. Ahora, quiero que veamos el siguiente, dice, las maldades. ¿Qué sería lo contrario? ¿Mande?
En vez de estar haciendo maldades, simplemente va a optar por hacer bienes. No va a optar por hacer ya más maldad, no va, porque la palabra maldad es bueno, aplica en general a todas, pero lo que en vez de optar por maldades, simplemente va a optar por hacer bienes. El engaño, ¿qué sería lo contrario de un corazón bueno delante de Dios? La sinceridad, la honestidad, la verdad. ¿Qué es la lascivia? ¿Qué sería lo contrario de la lascivia, iglesia? ¿Ah? ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué es la lascivia? ¿Qué es la lascivia, iglesia? Todo aquel conjunto de pensamientos que lleva al hombre a pensar de una manera muy degenerada. En vez de estar pensando de una manera incorrecta, aplicado a la sexualidad y aplicado a otras cosas, en vez de tener todo esto, va a tener una mente serena. Una mente que en vez de estar procurando hacer mal, va a procurar hacer el bien. Amén. Dice, la envidia. ¿Qué es lo contrario de la envidia? ¿Qué es una persona? ¿Cómo se le entiende a una persona envidiosa? Que desea lo que el otro tiene, ¿cierto? Pero en vez de ser una persona envidiosa, va a estar conforme en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios le da esa paz, esa tranquilidad. Dios es quien le está dando, en vez de que él surja en envidia, va a surgir en regocijo por ver que otro prospere. ¿Qué es la maledicencia? ¿Ah? La maledicencia. Todas las palabras que no tienen fruto, todas las palabras vanas, todas aquellas inclusive que son ofensivas o agresivas, a todo esto aplica. Toda la maledicencia no surgirá más de un corazón que ha transformado Dios. ¿Qué es lo contrario de la maledicencia? ¿Ah? Las palabras de maledicencia son las palabras de maldición, las palabras sin fruto, las palabras de insulto o las palabras agresivas nada más. En vez de estar surgiendo todas estas palabras de maldición, van a surgir palabras de bendición, palabras que traigan alegría, palabras de elogio, palabras de sabiduría, palabras de edificación. ¿Por qué? Porque ya hay un corazón bueno, porque ya hay un corazón sabio. ¿Qué es la soberbia? ¿Qué sería lo contrario? ¿Ah? La humildad, ¿cierto? ¿Qué es una persona soberbia? Una persona que se jacta, una persona que tiene una manera muy déspota, muy desapacible. En cambio, en vez de estar siendo una persona soberbia, va a ser una persona amable, una persona dócil, una persona simple, una persona que se le puede ver que es bastante amable. ¿Qué sería la insensatez? Ya para concluir con esta lista. ¿Qué es la insensatez? Lo contrario de la insensatez, ¿qué vendría siendo? Iglesia, ¿qué vendría siendo lo contrario de insensatez? ¿Ah? La insensatez viene siendo la imprudencia. Lo contrario viene siendo prudencia, simplemente. Todas estas cosas, bueno, ya viendo lo contrario de un corazón bueno, de un corazón agradable a Dios, van a surgir del corazón que está en Cristo. Como ya nos decía ya lo que viene siendo la cita de 1 Corintios, nos decía que aquí dice: yo hago nuevas todas las cosas. Vamos a darle lectura ahí, una vez más, iglesia. Allí en Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Amén.
Ya veíamos este texto, pero quiero que lo analicemos. Como ya les decía, aquel texto que nos está diciendo que los malos pensamientos, nos dice que los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez, todas estas cosas salen del corazón perverso. Pero en vez del corazón perverso, dice el versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. En la escritura nos está mencionando que, como le dice la misma escritura ya por el profeta Isaías, dice: venid ahora, o venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, quiero que veamos nosotros. Dice aquí: de modo que si alguno está en Cristo, ya su corazón no le va a dar malos pensamientos, no le va a dar fornicación, etcétera. Lo que le va a dar son buenos pensamientos, abstinencia sexual, dádivas, protección de vida, fidelidad, repartición de bienes, bondades, verdad, continencia y castidad, conformidad, caridad, ensalzamiento y honra al prójimo, veracidad al prójimo, humildad, prudencia. Todas estas cosas surgirán del corazón que tiene a Dios. Si no tiene el corazón, si de la persona que está asistiendo a la iglesia, si no tiene en su corazón a Dios, sin duda siguen surgiendo las maldades, y eso contamina el alma. Amén. Quiero que veamos algunos puntos, ya casi para concluir, porque ya el tiempo es bastante aumentado. Dice: yo no sé si nos dimos cuenta, pues son 14 cosas las que contaminan al hombre. Amén. Este número es un número de rebeldía. Dice allá en Génesis, donde nosotros veíamos, ya para no darle lectura, nos dice así, que dice: y el Señor percibió aroma agradable cuando Noé ofrecía un holocausto de los animales y de las aves limpias. Dice que Dios percibió un aroma agradable. Amén. Y el Señor dijo en su corazón: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención o el impulso del corazón del hombre es mala desde su juventud. Esta pues es la naturaleza del ser humano. ¿Cuál era el tema, iglesia? ¿Qué hay en tu corazón? Yo les voy a preguntar, iglesia, ¿cuántos de nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón? Pero que sea una realidad, que no sea algo nada más por decirlo así, que sea verdaderamente Dios en nuestro corazón, para que empiecen a surgir cosas buenas. Porque si no, a pesar de que tengamos un año, a pesar de que tengamos la vida entera dentro de la congregación, va a seguir siendo la misma persona perversa, porque nos decía ya Jeremías: engañoso es el corazón. Si ese corazón no ha sido quitado y puesto uno nuevo, sigue siendo un corazón engañoso, un corazón perverso, a pesar de que esté en una iglesia. Amén. ¿Hasta cuándo quita ese corazón Dios? ¿Hasta cuándo? Vamos allí a a Proverbios. Quiero que me acompañen allí a Proverbios. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 23. ¿Cuándo es que Dios quita ese corazón perverso? Amén. Proverbios. Capítulo 23, ya casi para concluir. Versículo 26. Nos dice así: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuándo es cuando Dios quita el corazón perverso, el corazón de piedra? ¿Cuándo? Cuando nosotros lo depositamos a Él. Dios no va a venir a quitarnos irrespetuosamente nuestro corazón. Dios a nosotros no va a venir a invadir nuestras decisiones. Por eso es que nos invita con estas palabras y dice: dame, hijo mío, tu corazón.
Cuando nosotros entreguemos nuestro corazón perverso, cuando nosotros entreguemos nuestro corazón que en naturaleza es engañoso, que tiene por deseo excesivo satisfacer las obras de la carne, que le gusta el pecado, cuando nosotros lo entregamos a Dios, Dios es quien se encarga de quitarnos todas esas maldades, todas esas perversidades, porque Dios va a quitar ese corazón y va a poner un corazón nuevo. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros le entreguemos nuestro corazón a Él. Dice versículo 26: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Nada más hasta ahí. ¿Cuándo es cuando Dios quita el corazón perverso? Cuando nosotros decidimos entregárselo a Él. Si no lo entregamos, como ya les decía, pueden pasar años estando en la iglesia, y si Dios no ha quitado ese corazón, seguimos siendo la misma persona perversa, a pesar inclusive de que nos hayamos bautizado. Porque el bautismo dice en la Escritura que no quita las inmundicias de la carne, solamente es para una buena conciencia delante de Dios. Amén. El bautismo no quita las inmundicias de la carne. Las inmundicias es Dios quien te va a dar la fuerza, es Dios quien te va a dar la determinación de decir no al pecado, de decir hasta aquí, ahora vivo para Cristo, así como dijo el apóstol Pablo, más no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. ¿A qué se refería Pablo? A que estaba Cristo morando dentro del corazón de Pablo, dentro del cuerpo de Pablo. No se refería literalmente a que una persona se había entrado a Pablo, que Jesús había entrado en Pablo. Ciertamente Dios había puesto su espíritu ahí, pero a lo que se refiere es que ahora su voluntad, ahora Él tiene la capacidad, la certeza o simplemente la convicción de estar haciendo las cosas conforme al agrado de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Como ya les decía, pero este es el grupo de personas que verdaderamente entregaron su corazón a Dios. Entonces Él quita, pone un corazón nuevo, un corazón dócil, un corazón humilde delante de Él. Ahora yo les voy a preguntar, ¿quién está en nuestro corazón? ¿Ah? ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque decía ahí en Mateo capítulo 12, versículo 35, porque el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, de su mal tesoro, malas cosas. Ahora, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque de eso surgirá, de eso va a estar surgiendo lo que el ser humano tenga. Amén. Ahora quiero que veamos nada más ya esto para concluir, porque el tema ya está, ya es un poquito aventajado. Dice, bendito sea Dios, que a pesar de que no hay algún antídoto humanamente, sí es Dios quien lo cambia y pone uno nuevo. El salmista decía en Salmos capítulo 73, versículo 26, dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Así del corazón del hombre pueden salir todas estas cosas que hemos mencionado, y las que son las que contaminan al hombre. También podemos llenar nuestro corazón de cosas buenas para sustituir lo malo que había en él. Sí podemos nosotros ahora llenar nuestro corazón, porque ciertamente el corazón es semejante a un almacén. Ciertamente el corazón viene siendo semejante a un lugar donde se almacenan cosas, puesto que Jesús mismo dice del tesoro. ¿Qué es un tesoro? El tesoro simplemente se considera como algún recipiente donde se han depositado las cosas más valiosas. El corazón simplemente es el almacén donde se guardan las cosas que el ser humano quiera tener guardadas, o simplemente las que guarde. Ahora, yo les voy a invitar pues a que hagamos pues de nuestro corazón un recipiente, un almacén
de cosas buenas. Proverbios 27, 19 dice, bueno, quiero que lo leamos juntos, y este sí lo quiero para ya concluir. Proverbios capítulo 27, amén. Ya para concluir con este texto, ya lo prometo, porque ya van 3 veces que lo digo. Proverbios 27, amén. Versículo 19. Voy a mencionar algo otro, pero nada más lo vamos a dar lectura. En algunas otras porciones de la Escritura nos dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Amén. En este texto también algo semejante que nos dice Proverbios 27, 19. Nos dice, como el agua, quiero que lo analicemos. Dice, como el agua, el rostro corresponde ¿a qué? Al rostro. Así el corazón del hombre al del hombre. ¿Qué es lo que hace el agua? Dice, así, dice, como el agua, el rostro corresponde al rostro. ¿Qué es lo que hace el agua? Si hay por allí algún estanque, ¿qué tal si hay por allí inclusive un charquito donde la agua no está revolcada claramente? ¿Qué pasa si nosotros nos asomamos? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a reflejar. Entonces lo que hace el corazón simplemente es reflejar lo que hay en tu interior. Yo les voy a preguntar. Dice, les decía, iba a mencionar algo otro versículo, dice Salmos 86, 11, dice, enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Hoy es un día para que busquemos dentro de nuestro corazón qué es lo que hay. Nuestra oración de hoy debe ser como la oración de David. Salmos 141:4 nos dice, no dejes que mi corazón se incline a nada malo, para practicar obras impías con los que los hombres hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. ¿Qué es lo que debe de desear nuestro corazón ahora? ¿Qué es lo que tiene que desear nuestro corazón? Que Dios nos llene de sus preciosos tesoros, que Dios nos llene de sus infinitas bendiciones gloriosas que Él tiene para con cada uno de nosotros. Iglesia, yo les voy a invitar pues a que a que meditemos esto. ¿Qué hay en mi corazón? Si analizamos y decimos mi corazón todavía tiene por ahí 2, 3 cositas mal, vamos a corregirlo, porque es necesario para todo ser humano que de nuestro corazón no salgan las perversidades, porque ciertamente eso contaminaría nuestra alma, y en aquel día que queramos ser aprobados por Dios, nos va a decir, ¿sabes qué? Tú tuviste un corazón perverso, tú tuviste un corazón malvado, por lo tanto, no eres heredero de la vida eterna. Mas sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros llegamos ante Dios y decimos, Señor, ¿cómo he quedado delante de tus ojos? Porque dice la misma Escritura, en aquel día dice, entonces conoceré como fui conocido. ¿Cómo me está conociendo Dios ahora? En la misma Escritura por el profeta Samuel dice que el hombre ve lo que está frente a sus ojos. Por eso le dijo Dios al profeta Samuel, dice, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira, ¿qué cosa? El corazón. A Dios no lo vamos a engañar, iglesia. Por eso les invitamos, reflexionemos, ¿qué hay en mi corazón? Si hay cosas buenas, abundemos aún más en ellas. Procuremos que Dios nos dé más y más cada día la llenura de las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Y si no es así, vamos a entregar nuestro corazón, así como lo dijo el rey Salomón por medio de los proverbios. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Para qué? Para que ese corazón de piedra, ese corazón perverso sea cambiado por uno de carne. Un corazón bueno, un corazón humilde, un corazón dócil a su voluntad. Amén. Iglesia, yo les voy a pedir que nos pongamos en pie juntos y vamos a darle gracias a Dios.